Bien, vamos a continuar con esto viendo el tema de los sistemas de control y de los sistemas de comando. Como ejemplo, acá tenemos un instrumento que es un medidor de un taquímetro o medidor de RPM, de revoluciones por minuto, donde va del 0 al 10. Aquí tenemos un ejemplo de que la aguja se mueve en la misma dirección que el motor. O sea, el motor se mueve en esta dirección y la aguja aumenta o disminuye en la misma dirección. Y así deberían ser todos los instrumentos. Los instrumentos, lo importante es elegirlos bien y ubicarlos bien en los tableros de mando. Lo mismo pasa con los controles. Los sistemas de control tienen que estar ubicados de forma tal que hay que distribuirlos para que ninguna extremidad se sobrecargue. Si yo utilizo siempre la misma mano o siempre la vista, voy a terminar con algún cansancio. Entonces tendré que usar multiplicidad de cosas. Hay que seleccionar, ubicar y orientar los controles en forma compatible con los dispositivos informativos o componentes del equipo o vehículos asociados. Esto es que yo normalmente el tablero de comando lo tengo frente a mí y voy viendo todo lo que pasa en el sistema. Hay que seleccionar controles multirotativos cuando se requiere un ajuste preciso en un amplio intervalo de ajuste. ¿Qué significa? El microondas es un caso. Según la potencia que yo necesito, tendré 4 o 5 puntos para seleccionarlo. Hay que seleccionar los controles en ajustes discretos por pasos de retención, es decir, 1, 2, 3, 4. O en botoneras cuando la variable de control se puede ajustar a valores discretos. Esto significa que yo pulso 4 botones distintos según me necesite tener 10, 20, 30 o 40, por ejemplo. Hay que seleccionar controles de ajuste continuo cuando se necesita precisión o más de 24 ajustes discretos. Si yo tuviera una palanca que tiene 24 posiciones, ya no me sirve. Entonces, normalmente utilizo una perilla que me permite el ajuste fino. Sería el caso de la radio, donde tengo 40 emisoras y entonces yo puedo seleccionar con el ajuste fino cuál es la que necesito. Hay que seleccionar los controles para que sean fácilmente identificables, normalizando las ubicaciones. Tienen que estar concordantes con el equipo que estoy manejando. Y hay que combinar los controles relacionados funcionalmente para facilitar la operación simultánea o en secuencia, o para economizar espacio en el panel de mando. Esto es, lo principal va acá, lo secundario va en otro tablero o en otro lugar. La compatibilidad significa que básicamente la compatibilidad más importante es la de movimiento, que es lo que dijimos antes, que el instrumento se tiene que mover en el mismo sentido de lo que estoy midiendo. Y la compatibilidad conceptual, algunas veces es un problema cultural y hay que adaptarla a la persona que la está ubicando. No en todos los lugares los mismos datos significan lo mismo y eso puede tener algún problema. La utilización de los principios de compatibilidad permite un aprendizaje y entrenamiento más rápido, menor riesgo de accidentes o de lecturas erróneas o de uso de palancas o comandos que sean erróneos, mejores respuestas ante situaciones de fatiga y sobrecarga, cuando la persona está muy cansada, puede cometer errores si el comando no es el correcto, y más rapidez y precisión en el control. Estos son principios de compatibilidad. La compatibilidad de movimiento, recién dijimos que es lo más importante, donde el indicador debe girar en el mismo sentido que el mando y los valores de la escala deben aumentar de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba, en el sentido de las agujas de reloj. Es la misma forma en que nosotros leemos, pero piensen que los árabes, por ejemplo, leen al revés, leen de derecha a izquierda. Entonces, un instrumento que funcione de esta manera me podría dar algún lugar a error. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver bien qué es lo que se va a hacer. El principio de compatibilidad me dice que los instrumentos, en general los de aguja, se mueven en el sentido de aumentar. En el velocímetro de un auto tenemos el mismo fenómeno, en el cuentavueltas de un auto tenemos el mismo fenómeno, en el tanque de nafta tenemos el vacío y el lleno, y se va siempre de izquierda a derecha. En los instrumentos de un avión tenemos también el mismo criterio. Puede ser de abajo arriba o de izquierda a derecha, pero en general se busca que sean compatibles con el movimiento. También hay otro tipo de instrumentos de medición, donde yo puedo
utilizar, por ejemplo, este es un medidor de agua, de un tanque de agua. Entonces tengo vacío, un cuarto, un medio, 3/4, lleno. Es decir, se mueve en la dirección de izquierda a derecha. Estos son niveles para ver el nivel de agua de un tanque, por ejemplo. Y entonces voy viendo cómo aumenta el nivel. Esta parte que está en rojo sería la altura en que está el agua, por ejemplo, y aquí arriba estaría lleno y aquí abajo estaría vacío. Y todos estos instrumentos se van manejando de la misma manera. Fíjense la escala que acá habla de 10, 20, 30, 40, 50. Todos estos instrumentos son instrumentos de medición. También puedo usar áreas coloreadas, es decir, algo que está muy frío, que está correcto, puedo usar distintos tipos de colores, pero en general se busca que aquí está muy recalentado, aquí en el verde está siempre correcto. Puedo usar esto para no necesitar, no necesariamente tener un dato, sino tener una condición. La diferencia es que el dato me dice con precisión cuánto tengo, y la condición me dice que está bien, o está mal, o está más o menos. Para eso se suelen usar los colores. En general, el principio de compatibilidad me dice que todo instrumento se tiene que mover de abajo a arriba, por ejemplo. Es decir, hacia abajo disminuye, hacia arriba aumenta, se mueve en el mismo sentido. El desplazamiento del indicador debe ser compatible con el sentido del movimiento que mide. Siempre es así. Y lo único que nosotros tenemos que ver, que además las escalas sean fáciles de leer, que los valores se puedan leer fácilmente, que no tenga que hacer interpretaciones. Esto aplica a los comandos, por ejemplo, de un ascensor. Es decir, en un ascensor lo correcto es 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Va subiendo en la misma proporción, en la misma posición en que están los pisos a donde tiene que llegar el ascensor. Fíjense que aquí se ha hecho algo que está muy mal, porque miren, viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, o sea, está todo mezclado. Entonces eso, si fuera un tablero donde yo tengo que hacer un comando, lo más probable es que me maree porque tardo en tomar la decisión. Y ese es un problema muy serio cuando yo necesito tomar los datos correctos de una ubicación de un instrumento. En general, los instrumentos me dicen que aquí está vacío, o está frío, o no tiene ninguna relación, y va aumentando en este sentido. Este es un instrumento circular, semicircular, pero todos tienen más o menos el mismo criterio de compatibilidad. Aquí tenemos el 0, da la vuelta, llega hasta el 100, y va aumentando, y yo leo fácilmente cuál es el dato que necesito saber. Las partes que tiene un instrumento son muy simples, en general son 3. Todo lo que sería la parte de lectura se le llama dial. Es más fácil que el dial se vea en la radio, pero en general en un instrumento también es un dial. También se le llama cuadrante, también se le llama esfera, y también se le llama visor. Estas 4 palabras son equivalentes, son sinónimos. Luego hay escalas que pueden ser diferentes. En este caso tengo AM, FM, y tengo todos los valores de la onda, y tengo 3 escalas en un solo instrumento, y tengo un cursor, que es por donde estoy seleccionando, que se llama cursor, fiel, aguja o puntero. Estas son las partes de un instrumento y son válidas para casi todos los instrumentos. Todos tienen las mismas variables. En un instrumento redondo, yo tengo mi dial, cuadrante, esfera o visor, que sería todo esto blanco que vemos aquí. La escala, donde en este caso tenemos una escala que arranca en 100, porque son grados Fahrenheit, entonces estaríamos como en 20 grados por acá, y va subiendo, y tenemos una parte celeste, que sería que está frío, una parte amarilla, que sería que está en régimen, y una parte roja, que estaría como excedido en temperatura. Hay una aguja, un cursor, un fiel, un puntero, y hay una escala. Todas las partes de los instrumentos son prácticamente iguales. ¿Qué son los indicadores o instrumentos? ¿O qué hacen? Básicamente recogen información y la convierten en datos, en inputs, legibles para que el cerebro humano pueda leerlos, interpretarlos o reconocerlos. Lo que hace es decodificar los datos. Cuando yo tengo una columna de mercurio de un termómetro, la columna sola no me sirve para nada.
pero si yo la doto de una escala y la utilizo para poner abajo la axila, me está dando, o me va a dar la temperatura de mi cuerpo. Los indicadores informativos visuales pueden ser pictóricos o simbólicos. Pictóricos son todos aquellos que se llaman carteles, señales, diagramas de circuito, planos, esquemas, símbolos. Por hacerlo muy simple, el símbolo del hombre y la mujer en la puerta de un baño es una información visual pictórica. Los simbólicos son los que traducen el dato y lo representan dándole valor. Por ejemplo, el velocímetro, un manómetro que me indica la presión, un altímetro que me indica la altura, un vacuómetro que me da el grado de vacío, un termómetro que me da la temperatura, un voltímetro que me da el voltaje, un anemómetro que me mide la velocidad del aire. Estos elementos simbólicos se los llama genéricamente instrumentos. Y acá empezamos con un tema que puede ser complicado, que es la lectura de datos a través de los instrumentos. Normalmente nosotros hablamos de escalas, y hablamos de lectura y de interpretación. Veamos. Aquí tenemos una escala muy sencilla, muy simple, donde lo que buscamos es un dato. Muy bien. Si nosotros estuviéramos en el aula y yo les pongo esto, y les digo, ¿cuánto miden? Y unos me dirían 5.15, 5.25, 5.45. Habría 10 o 12 opiniones diferentes. ¿Esto qué me dice? Que la dispersión de la lectura, cuando todos interpretan un valor diferente, indica un grado de error en el instrumento. Es un instrumento muy difícil de leer. Me dice que es un instrumento de baja calidad. ¿Por qué? Porque no me da ningún dato preciso. Es como si yo tuviera un reloj donde tiene el 12 nada más, y las demás horas no están. Entonces, adivino más o menos cuál es el valor. Muy bien, este instrumento no es un instrumento bueno y tiene mucha probabilidad de error. Aquí yo puedo agregarle divisiones a esta escala. Y ahí podría decir que estoy leyendo entre 6.50, 6.60, 6.70. Tampoco me da demasiada precisión. Entonces tenemos que ver siempre cuál es el grado de precisión que necesitamos en una escala. Aquí ya la cosa está dividida mucho mejor, y entonces yo podría leer que estamos en 6.55 o 6.56 aproximadamente. Igual estoy adivinando. El grado de instrumento, el grado de precisión de este instrumento me da un determinado error que es mucho menor que el error que habíamos visto en la primera escala. También puedo cambiar de escala. Aquí tengo una escala de 10 en 10, por ejemplo, y ahí yo puedo leer que estoy en 12.50. Ahí ya tengo más precisión, pero he cambiado la escala, es decir, tengo que ver siempre cuál es el factor que tengo en esa escala. También pueden haber escalas como esta, y entonces yo leo que es automáticamente 26, pero si la escala estuviera por acá, se me complica muchísimo. Entonces, vamos a ver que las escalas tienen distintas variedades, distintos grados de identificación y distintos grados de error. Esta sería una escala, por ejemplo, muy difícil de leer, porque entre el 18 y el 21 sería muy, muy difícil poder interpretar exactamente cuál es el número, y es muy probable que yo lea varias cosas y distintas personas van a leer distintos datos, lo cual tiene un problema muy serio. Las distintas escalas pueden tener distribuciones que son incorrectas. Entonces tengo que tener mucho cuidado en la elección de los instrumentos. En general, los diseños de las escalas de los diales tienen alguna progresión geométrica, donde hay escalas que son buenas, como la 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300, que nosotros podemos leer fácilmente. Hay algunas que son regulares, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40, 60, y hay algunas que son malas, por ejemplo 0, 25, 5, 7, 50, 10, o 0, 4, 8, 12, 16, 20, o 0, 15, 30, 45. Son escalas donde los valores intermedios son muy difíciles de interpretar. Entonces, siempre que nosotros buscamos un instrumento, diseñamos un instrumento o usamos un instrumento para definir algún dato, tenemos que tener en cuenta cuál es el grado de precisión que necesito, qué escala necesito, cuál es la mejor, cuál es el mejor instrumento, cómo se lee ese instrumento, por qué tiene que ser
¿Por qué tiene que ser muy preciso o no? Esos son los datos que nosotros necesitamos saber. Hay escalas que son de lectura muy difícil. Por ejemplo, acá tenemos un instrumento donde se cumple el principio de compatibilidad. La aguja se mueve en función del instrumento y en función de aumentar la presión. Pero fíjense que arranca en 500, y aquí estaría en 1000, y aquí estaría en 1400 y pico, y aquí estaría en 2000, y termina en 4900. O sea, es un instrumento de muy difícil interpretación, es muy difícil leer cuál es el dato exacto que yo estoy teniendo. A diferencia de este instrumento, donde va de 10, 20, 30, 40, es muy fácil de leer, pero además tiene un dato más, que es una marca, que es la marca, que puede ser la marca de lo que es el funcionamiento normal del equipo, la marca de peligro, tiene que estar identificada qué es o cuál es el tipo de información que yo necesito. Acá tenemos otro instrumento de lectura difícil. Son instrumentos que a veces no se los debe utilizar. Y fíjense que arranca en 800, 2000, 4000, 8000, es decir, ahí lo único que tenemos es un sistema de identificación que me dice dónde estaría el dato o el funcionamiento correcto o cuál es el seteo de disparo. Es decir, que si el instrumento llega a este punto, ahí hay que disparar la máquina o disparar el instrumento. Entonces, esto es el problema que tienen muchos de estos instrumentos, que se necesita identificarlos correctamente.